Muy buenas y bienvenidos a la primera píldora de la segunda semana de la academia. En esta semana y en esta píldora en concreto vamos a tratar a fondo el tema de la contabilidad empresarial para que desde cero aprendáis a utilizar las herramientas que nos dan las empresas para valorarlas. Lo primero que debemos entender es por qué las empresas publican esta serie de documentos. Hay unas instituciones regulatorias, bien la SEC en Estados Unidos, bien la CNMV en España, que obligan a las empresas a publicar información sobre el estado de la empresa, las novedades y, toda información que pueda ser relevante para que el inversor tome una decisión informada sobre cuánto vale la empresa y sobre si invertir su dinero o no. Todo siempre con objetivo de proteger al inversor. Entonces, en las webs de las empresas suele haber una sección que se llama Investor Relations o Relación con Inversores, donde podemos encontrar todo este tipo de documentos que ahora veremos cuáles son. Hay webs, por ejemplo la de Neinor, que es una promotora inmobiliaria española, donde simplemente, entrando aquí arriba, podemos encontrar un menú destinado a inversores y aquí tenemos pues toda esta información. Pero hay otras webs, como la de Apple, o sobre todo las tiendas online, donde no es tan sencillo encontrarlas porque evidentemente no quieren que el consumidor promedio tenga acceso o vea esta información. Entonces hay dos formas de buscarlas. La primera es bajar abajo de la web y aquí a veces se puede encontrar una zona de inversores, como veis aquí, donde podemos hacer clic y nos lleva a la misma página que encontramos en el caso anterior. La otra forma de acceder es simplemente buscar en internet el nombre de la empresa seguido de IR o Investor Relations y habitualmente el primer resultado que nos aparece es ya esta misma página web. Bien, una vez sabemos cómo acceder a este apartado, tenemos que saber qué es lo que queremos buscar y qué información hay de interés para nosotros. Hay webs, por ejemplo la de Apple, en la que nos puede llegar a abrumar la cantidad de información que existe, ¿no? Si entramos en ciertos apartados. Por ejemplo, si entramos también en la web de Logitech para relación con inversores, vemos que hay tantos apartados, tanta información, que realmente no sabemos muy bien qué es lo que buscar o dónde ir. Pues bien, normalmente el primer archivo o documento que nos interesa como inversores es la presentación para inversores de la empresa. Habitualmente, sobre todo en empresas un poco más pequeñas que quieren captar financiación, suele encontrarse en la web una zona de presentaciones donde podemos encontrar en concreto presentaciones sobre la actividad de la empresa y su estrategia. ¿Cómo buscarlas y cómo encontrarlas? Porque si entramos aquí, pues vemos que hay muchas presentaciones y mucha información. Bien, normalmente, no tiene por qué, pero normalmente la presentación para inversores se llama simplemente Investor Presentation o presentación del Investor Day, que suele ser el día de la Junta Anual de Inversores, que se celebra normalmente una vez al año, como veis aquí. Entonces, si entráis aquí en el Investor Day y Logitech Analyst, que en este caso no es el mismo, el de la Junta Anual, podéis ver que hay una serie de presentaciones, que en este caso en otras empresas son simplemente una, pero aquí lo han dividido, donde nos cuentan su estrategia, sus operaciones, su estrategia de marketing, de finanzas, y podemos entrar en cualquiera de ellas y, como veis, consultar toda esta información que nos va a ser muy útil como inversores para conocer qué es lo que hace la empresa y poder tener una introducción a su actividad. De hecho, hay algunos casos, creo que en el de Logitech no se da, pero hay algunos casos en que la propia empresa hace una valoración de sus acciones y dice cuánto creen que valen. Y suelen hablar pues, de las oportunidades que tienen de crecimiento, de los distintos segmentos de su negocio, etcétera, etcétera. También de su estrategia, que es muy importante. Entonces, es muy importante tener claro que estas presentaciones son un pitch. Esto es como si una startup quisiera captar inversores y hace una presentación para ello. Por lo cual, suelen ser presentaciones muy comerciales y os digo por experiencia que si tú simplemente lees una de estas presentaciones, te suelen dar ganas de comprar la acción porque está hecha precisamente con ese objetivo. Lo que hay que hacer para evitar eso y poder ser más objetivos en el análisis, o por lo menos lo que yo recomiendo, es buscar más presentaciones de las empresas de la competencia. Porque si tú lees esto, seguramente parezca que son líderes en todos los segmentos, que son los mejores en todo lo que hacen,
Pero si ves las presentaciones de la competencia, verás que también te dicen lo mismo. Entonces ya tienes un baremo para valorar y ver cuál es mejor de todas. Otra cosa que solemos buscar mucho en este tipo de presentaciones es buscar datos y no afirmaciones vacías. Si ves en esta presentación que la empresa solo te está diciendo vamos a ser, queremos ser, seremos los mejores, etc., etc., suele ser una mala señal, y en cambio lo que suele ser muy buena señal es que te den datos de lo que hacen, de cómo lo hacen, de cuál es su estrategia, de por qué les ha ido bien y por qué están ejecutando bien. Datos siempre mejor que promesas. Entonces, esto por un lado, con esto tendríamos la presentación para inversores, que como ya os digo es muy útil, pero no siempre está o no siempre es fácil de acceder. Por ejemplo, en el caso de Google, que es una empresa muy grande, pues yo por lo menos no la he encontrado en la presentación. Entonces, bueno, ¿qué más cosas interesantes tenemos en la sección de relación con inversores que queremos consultar como analistas? Bien, lo siguiente que es fundamental son los reportes anuales y trimestrales. Esto básicamente es como nuestra declaración de la renta a nivel personal, es un documento en el que la empresa anuncia e informa a los inversores de cómo ha ido el año financieramente y de cuánto dinero han ganado, los activos que tienen actualmente, las deudas, etc. Este documento en América se conoce legalmente como 10K y es como lo vais a encontrar en la mayoría de lugares, y se conoce como 10Q las cuentas trimestrales. En la de Google, por ejemplo, es muy sencillo entrar, simplemente abrimos el PDF y aquí podemos ver todas las cuentas anuales que en píldoras posteriores aprenderemos a estudiar. Y lo mismo con el 10Q. Por otra parte, estas cuentas anuales suelen ir acompañadas de una nota de prensa, que es lo que se conoce como press release, que lo veréis también muy habitualmente en las webs de relación con inversores, donde la empresa anuncia y la directiva aporta un comentario sobre los resultados que acaban de anunciar. Aquí, por ejemplo, en la web de Google podemos encontrar la nota de prensa. Este es el de 2020, vamos a abrir el último, el de 2021. Y podemos ver pues, una serie de comentarios, de highlights, etcétera, etcétera. Esto es un documento bastante breve que suele ser interesante porque es como un poco un resumen de las cuentas anuales o trimestrales. De todas formas, lo que más interesante suele ser de esta publicación de resultados suele ser la llamada a inversores, la earnings call, que es como se suele conocer. Esta llamada la mayoría de empresas la emiten en directo en algún lugar, ya sea bien en su página web, ya sea en YouTube, que evidentemente es lo que le interesa a Google, y en esta llamada, que ya os digo se hace en cada presentación de resultados, la directiva de la empresa anuncia los resultados, hace algunos comentarios y después contesta preguntas de inversores, que en este caso suelen ser los analistas de los mayores bancos de inversión del mundo, como pueden ser JP Morgan, Morgan Stanley, etcétera, etcétera. Hay algunos casos de algunas empresas, como es Tesla, por ejemplo, que deja un apartado de esta llamada para contestar preguntas de inversores retail, que es como se nos llama a los inversores de a pie, pero no es el caso en la mayoría de empresas y no es el caso en todas las empresas, entonces en el caso de Google Alphabet, por ejemplo, pues no lo es. Aún así, esta sección es muy interesante porque nos permite conocer de primera mano lo que piensa la directiva sobre los resultados y ver cómo responden ante preguntas que les van a intentar sacar un poco de lugar. Por ejemplo, además de buscar la llamada, una forma muy cómoda de analizar estas llamadas suele ser buscar las transcripciones. ¿Dónde las podemos encontrar? Pues uno de los lugares es en Ticker, una plataforma que recomendamos mucho. Este es el ejemplo de Apple. Y si vamos a esta sección de aquí debajo, que se llama Call Transcripts, podemos entrar en la transcripción de todas las llamadas a inversores. Una vez más, la directiva suele tener una actitud de intentar publicitar sus resultados y dar la mejor impresión posible para, evidentemente, captar financiación de inversores. Con lo cual, yo recomiendo, además de leerla y buscar puntos en que la directiva pueda encontrarse más incómoda, más insegura, buscar también, sobre todo, directivas que hablen de forma muy natural y entonces puedas ver de primera mano realmente qué es lo que piensan y no solo los números que han puesto en los resultados, cuáles son sus planes, ver en qué se fijan, si se fijan en el largo plazo, si están preocupados por el corto plazo, que es mala señal. Hay muchas cosas que analizar, pero una cosa que recomiendo sin duda es no quedarse solo con una earnings call, sino compararlas también con la competencia.
El ejemplo que os puedo poner, que bueno, no lo tengo abierto por aquí, pero es el caso de Logitech y Corsair. Logitech y Corsair hacen periféricos, componentes periféricos para ordenador, bien ratones, teclados, etcétera, etcétera. Si tú vas a la llamada de inversores de Corsair, que ha tenido unos resultados muy malos este último trimestre, puedes ver que ponen una serie de excusas que luego, yendo a otros resultados, puedes ver si se cumplen o no. Me explico. Por ejemplo, si Corsair dice que en el sector están teniendo muchos problemas por la escasez, pero luego te vas a la llamada de Logitech y te dicen que les ha ido muy bien el trimestre y que ha vendido mucho, seguramente veas que es una excusa que está poniendo la directiva para intentar engatusar a los inversores. Esto pasa mucho también en el sector del automóvil actualmente, donde, a pesar de que supuestamente hay una escasez enorme de chips, que sí que la hay algunas empresas como Tesla que siguen creciendo a un ritmo de un 100% anual. Con lo cual ahí puedes ver que realmente esa escasez de chips también va ligada a al rendimiento de la empresa y a lo bien que esté gestionando la directiva la situación. Entonces, bueno, eso por un lado, ya os digo que me parece muy interesante y que como inversores es de la información más útil que tenemos. Y otra cosa para la que también se pueden aprovechar estas llamadas es para buscar llamadas pasadas y ver si la directiva ha ido cumpliendo los objetivos y las cosas que decía. Esto ya es una labor un poco más extensa de investigación, pero ya pues cuando ya manejéis más cantidades de dinero o estéis trabajando para algún banco en el cual ya os interese hacer un análisis muy extenso, pues podéis hacer este tipo de cosas. Entonces, bueno, además de eso, hay alguna cosa más que es interesante en la sección de Investor Relations. Si nos vamos a la de Apple, por ejemplo, que la tenemos por aquí, podemos encontrar una serie de apartados. Uno de ellos es ESG, no tienen por qué estar, pero los que sí que suelen aparecer son un apartado de contacto, donde podemos escribirle un correo electrónico a la empresa preguntando cualquier duda como inversores y ellos están obligados a contestarnos. Después tenemos un apartado que también suele encontrarse, que es de preguntas y respuestas, un poco para resolver pequeñas dudas de los inversores, y también a veces nos arrojan un poco de información sobre quiénes son los directivos de la empresa y luego ya, si queremos investigar más, pues podemos hacerlo por nuestra cuenta. Pero vaya, este apartado también es muy útil. El último apartado en el que nos vamos a fijar es el apartado de SEC Filings, que es el apartado donde se publican todos los documentos que legalmente la empresa está obligada a entregar, en este caso, a la SEC. Son muchos documentos y si bajáis aquí abajo veréis que prácticamente se publica no uno diario, pero sí varios a la semana. Y además, por ejemplo, si os suscribís, porque aquí os podéis suscribir para que os lleguen alertas, os van a llegar infinitos correos de todos los reportes que realmente suelen ser cosas muy pequeñas, como por ejemplo que un insider, en este caso Maestri Luca, ha adquirido acciones de la empresa o las ha vendido porque ellos están obligados a siempre reportar los cambios de sus posiciones. Esto evidentemente no nos interesa demasiado y hay webs que se dedican a resumir toda esta información y dárnosla de una forma mucho más legible que buscando cada reporte individualmente. Lo que nos interesa de este apartado, además de que podemos encontrar las cuentas anuales y trimestrales, es en concreto un documento que a mí personalmente me parece bastante interesante, que es el Proxy Statement. Proxy Statement significa declaración de propiedad y básicamente es un documento que nos permite... es un documento que se publica antes de las cuentas, o sea, de la junta de accionistas, porque en esa junta se van a realizar normalmente una serie de votaciones y entonces la directiva debe hacer conocer a los accionistas cualquier posible conflicto de intereses que haya entre los accionistas. Con lo cual, en este documento se suele encontrar una información que es la compensación de la directiva, Executive Compensation. Si hacéis un control F y buscáis en el documento, lo podréis encontrar fácilmente, aquí lo tenéis en el índice, y aquí podemos encontrar toda la información de cuánto es el sueldo que cobran, cómo lo cobran, si cobran en acciones, si cobran en dinero, si tienen planes variables, planes fijos. Entonces, evidentemente, esto como accionistas es muy interesante porque nos permite ver si la directiva realmente le importa a la empresa o está básicamente intentando sacar el máximo dinero posible a costa de los accionistas. Entonces, bueno, esto es muy interesante, ya os digo, lo podéis encontrar aquí y a veces también está en las cuentas anuales,
pero donde sí que tiene que estar es en este documento. Así que nada, eso es todo y bueno, recordaros que esto evidentemente son opiniones personales, no soy un profesor, no soy un docente titulado en cuanto a finanzas, con lo cual todo lo que habéis escuchado en esta presentación son simplemente mis opiniones, que esperamos que os sirvan para aprender, pero que siempre necesitáis contrastar y no utilizarlas tampoco como una recomendación de compra o de venta, porque no lo es. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.